Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Quiero invitarlos, por favor, a que vamos al libro de Juan, capítulo 15, desde el versículo 1 al 17. El Evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento. Los evangelios son libros históricos del Nuevo Testamento que narran la vida de Jesús. El Evangelio de Juan no es un libro sinóptico, es decir, los otros 3 evangelios restantes se pueden comparar los eventos, pero en el caso del Evangelio de Juan es un evangelio cristológico, que habla de la persona de Jesús como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. De hecho, en el ministerio de TMT comenzamos ayer un estudio sobre el Evangelio de Juan y se llama Jesús, una vida apasionante. Y ayer estuvimos estudiando los primeros 2 capítulos del Evangelio de Juan con excelentes reflexiones de parte de nuestros jóvenes. Y vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15 y vámonos desde el versículo 1 en adelante, y el título de la predicación es La vid, la poda y el fruto. La vid, la poda y el fruto. Y venimos trabajando un tema en el mes de marzo que es sembrar lo adecuado para cosechar lo esperado. Todos tenemos muchas expectativas con respecto a nuestro futuro y a nuestros resultados, pero hay una ley divina, y es que cada uno recoge lo que ha sembrado en todas las áreas de su vida. En la salud, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales, en la vida profesional, en el trato con los demás. Porque con la misma medida que midamos a otros, con esa misma medida vamos a ser nosotros. Entonces, vamos a ser medidos nosotros. Entonces, dígale al que tiene a su lado, cada uno recoge lo que ha sembrado. Es una ley divina, es una ley natural y además es una ley universal. ¿Sí? Entonces, es imposible recoger lo correcto a lo que hemos sembrado, ni siquiera por gracia. Porque si fuera por la gracia, Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados. Pero en el ámbito de los hechos, cada uno recoge lo que ha sembrado. Amén. Muy bien. Entonces, no le eche la culpa a los demás, no le eche la culpa a las circunstancias, sino haga usted una propia reflexión, arrepiéntase de sus pecados y empiece a sembrar lo adecuado para poder cosechar lo esperado, porque en Dios siempre hay una nueva oportunidad. Vámonos entonces para Juan 15, versículo 1 en adelante, y leámoslo todos juntos. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí,
también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Señor del cielo, hoy oramos delante de ti, nos acogemos a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, nuestros más profundos deseos, y tú nos limpias por medio de tu palabra. Trae convicción de nuestro error, Señor, y que podamos hoy reflexionar con respecto a lo que somos delante de ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, la palabra vid aparece muchas veces en las Escrituras, puesto que los hebreos eran viñadores y las viñas abundaban en esa tierra. Para un judío era un orgullo tener una vid en su casa. De hecho, frente a la puerta del templo había un pequeño monumento de una vid de oro, como representando a Israel como una vid especial en el plantío del Señor. Y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la vid, porque dice el versículo 1, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si Jesús dice yo soy la vid verdadera, significa que hay vides falsas. Él dice yo soy la vid verdadera, es decir, que habían muchas vides y solo una era verdadera. Resulta que en el contexto histórico, en el libro de Isaías, o sea, si lo miramos desde el punto de vista histórico, Israel era la vid para Dios. Pero ¿qué pasó con esa vid? Vamos a mirar qué dice Isaías. Usted va a mirar la imagen y lo vamos a leer todos juntos. Dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar que esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. El pastor Darío nos dice, cuando hablamos de la hermenéutica y la interpretación bíblica, él habla de tres cosas básicas: qué dice, qué significa y qué interpretación tiene para mi vida. Seguramente cada uno de ustedes puede verse reflejado en ese texto. Seguramente alguno de nosotros ha sido una tierra en la cual la semilla ha sido sembrada y Dios esperaba de nosotros que diéramos fruto y que diéramos un buen fruto, pero no dimos el fruto que Dios esperaba. Vamos a mirar la siguiente imagen. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Es decir, que si usted y yo no damos fruto, no es por culpa de Dios, porque ya Él lo ha hecho todo. Dice: y yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro
y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Imagen siguiente. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Parece que fuera un diagnóstico de lo que ha ocurrido en Colombia en estos últimos años, ¿cierto? Dígale al que tiene a su lado, Dios espera que tú y yo demos fruto. Hace 8 días hablábamos de la parábola de los 4 terrenos. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes me recuerdan los terrenos? Hablamos de una semilla y 4 terrenos. ¿Cuál era la semilla? La palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y qué dijimos con respecto a la semilla? Que el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Es decir, que el sembrador todo el tiempo tiene que estar sembrando y esparciendo la semilla. Pero la semilla cayó en diferentes terrenos. ¿Me recuerdan cuáles fueron los terrenos? Una cayó junto al camino, ¿cierto? Otra cayó ¿en dónde? Sobre piedras. Otra cayó en medio de la maleza. Y otra cayó ¿en cuál? En buen terreno. Entonces dijimos que la semilla es una sola, pero los terrenos es el estado o las etapas o la disposición de nuestro corazón frente a Dios. Amén. Diga conmigo, Jesús es la vid verdadera. Dice Jesús, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Cuando dice mi Padre es el labrador, ¿qué significa labrador? No estoy hablando de un perro labrador. No, labrador es el que labra la tierra, el que prepara el terreno para la siembra. Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios está trabajando constantemente para que usted y yo, nuestro corazón esté dispuesto para Dios. Pero Dios es soberano y Dios respeta la voluntad del ser humano. Y cada uno, conforme a la disposición de su corazón, decide caminar con el Señor para que ese terreno que ha sido labrado por el Padre, finalmente la semilla que caiga en ese terreno que está dispuesto, pueda dar el fruto que Dios espera de nosotros para bien nuestro. Amén. Entonces dice el versículo 2, dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Nosotros somos ramas de esa vid que es el Señor. Amén. Pero ¿qué dice? Que toda rama que en él no da fruto, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? La corta. ¿Qué significa cortarla? Significa erradicarla. ¿Cierto? ¿Qué leíamos con respecto al libro de Isaías y la parábola de la viña? Que fue sembrada como una vid escogida. Una tierra donde fue sembrada y escogida para que fuera una vid que diera buen fruto. ¿Pero qué pasó? Esa vid finalmente no dio fruto. Entonces, ¿qué pasó con esa vid? Fue desechada. Por eso Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. La semilla ha sido sembrada en tu corazón. ¿Realmente tú estás dando fruto? ¿Sí estás dando fruto? En tus actitudes, en tus palabras, en tu relación con los demás, en tu vida matrimonial. Porque ser cristiano nominal es muy fácil.
Yo voy a tal iglesia, yo voy a Shalom, a Casa sobre la Roca, a Asambleas de Dios, a la iglesia Sin Muros, a la iglesia El Encuentro, a la iglesia Alianza Cristiana, a la iglesia, yo les puedo dar una lista de más de 40 iglesias que hay en esta ciudad. Y cada uno puede sacar sus credenciales con respecto a los cursos o a las iglesias que ha visitado. Pero usted y yo no somos cristianos porque asistamos a una iglesia. Usted y yo somos cristianos, ¿por qué? Porque damos fruto. ¿Amén? El cristianismo se refleja. ¿Y qué es el fruto? Las actitudes del creyente. Fruto de sus palabras, fruto de que se demuestra en sus acciones, en sus actitudes, en su amor hacia el prójimo, en su servicio a los demás. No son credenciales de lo que usted haya hecho, de lo que usted haya estudiado, de donde usted haya nacido, si nació en un hogar cristiano o no. La Biblia dice, por su fruto nos conocerán. No por el tamaño de su Biblia, no por su lenguaje religioso, no por la manera como usted camina, ni la actitud religiosa que usted maneja, sino ¿por qué? Por su fruto, sus acciones, lo que usted vive en su trabajo, lo que usted vive en el ámbito secular, lo que ven sus vecinos en su conducta, lo que dicen sus amigos conocidos con respecto a usted como una persona que profesa una fe en un Dios vivo. Ese es el fruto. Y dice entonces el versículo 2, dice, toda rama que en mí no da fruto, ¿qué hace? La corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué hace con la rama que da fruto? La poda, para que dé más fruto todavía. Nosotros vivimos en una tierra donde desde que yo me conozco, desde niño, siempre hemos estado rodeados. De hecho, la ciudad de Armenia, los barrios de la ciudad de Armenia, siempre en los barrios habían, se decían terraplenes, donde uno estaba jugando y de pronto hacía una comitiva y se iba para una finca que quedaba al lado. Siempre hubo árboles a nuestro alrededor, cultivos. Fuimos criados en un ambiente donde tal vez nosotros no tuvimos finca, pero nuestros compañeros de estudio, amigos, tuvieron finca, o nos invitaban a paseos. Entonces estamos en un ambiente cultural donde estuvimos rodeados de árboles, de higueras, de guamas, de guayabas, zapotes, guamas, ¿cierto? Entonces, ustedes saben de qué les estoy hablando. Y aquellos que han tenido finca o que han trabajado en finca o que conocen el oficio de la agricultura, saben que un árbol que da fruto, para que dé buen fruto, ¿qué necesita? Ser podado. ¿Para qué? Les voy a decir para qué. La poda es quitar las ramas superfluas de los árboles y las plantas para que crezcan y se desarrollen con más vigor. Es decir, que si usted es un hijo de Dios, que asiste a una iglesia, que profesa su fe en Jesucristo y que su vida da fruto y usted se ve expuesto a pruebas o a dificultades, usted no lo vea como algo extraño. ¿Por qué? Porque esas pruebas y esas dificultades Dios las permite para sacar siempre algo mejor de usted. Amén. Quiero aclarar algo. La gente cree que cuando una persona que da fruto está en pruebas es porque quién sabe qué pecado tendrá oculto. Una cosa son las pruebas y otra cosa es la disciplina del Señor. Las pruebas vienen aún a las personas que viven en integridad. En el libro de Job, Job era un hombre íntegro y fue probado.
Tal vez usted caminando con el Señor, empezando y tomando decisiones radicales para seguir su fe en Cristo, va a ser expuesto a un periodo de un desierto donde usted va a tener que depender 100% de Dios y van a venir muchas pruebas. Y usted tomó una decisión radical y usted dice: para atrás, ni para bailar tango, ni para coger impulso. Firme con el Señor y yo no vuelvo atrás. Y vienen circunstancias, vienen dificultades en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones interpersonales. Empieza usted de pronto a sufrir persecución por su familia porque usted decidió seguir una fe verdadera en Cristo Jesús y ha cambiado sus actitudes. Yo era un joven, tomatrago desde los 13 años. Empecé a experimentar en las drogas. Tuve una sexualidad precoz desde muy joven. Me convertí al Señor. Yo vivía en la casa de una abuela, de mi abuela. Me convertí al Señor. Ella profesaba una fe tradicional. Yo empecé a llegar temprano. Trabajaba y daba una cuota para pagar los servicios. Nunca me volví a emborrachar. Empecé a tomar decisiones con respecto a mi vida sexual. Decidí empezar a respetar a mi novia. Empecé a ser responsable, a ahorrar. ¿Y saben qué me dijeron? Lo prefiero como era antes. Viva la vida. Usted se enloqueció, le lavaron el cerebro en esa iglesia. Y gracias a Dios que no solamente el Señor me lavó el cerebro, sino que el Señor lavó todo mi ser. Amén. Y por su sangre he sido redimido. Entonces, Dios nos expone a la poda para que nosotros demos más fruto todavía. Y quiero explicarles con respecto a la disciplina del Señor y a las pruebas. Las pruebas vienen como producto de Dios querer sacar lo mejor de nosotros. Pero la disciplina de Dios viene producto de nuestra desobediencia. Nosotros somos disciplinados cuando hemos sido desobedientes. Nosotros somos probados aún viviendo en integridad. ¿Por qué? Porque Dios quiere madurarnos en la fe. Porque Dios quiere capacitarnos, porque Dios quiere moldearnos a su imagen, porque Dios quiere llevarnos a un estado mucho mejor del que estamos actualmente. Muy bien, sigamos al versículo 3. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Diga, la palabra de Dios nos limpia. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? Leer la palabra de Dios. La Biblia dice: ¿cómo guardará el joven su camino? Viviendo la palabra de Dios. Amén. Dice Romanos capítulo 12 que usted y yo tenemos que ser transformados en la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo somos transformados en la renovación de nuestra mente? ¿Cómo? Leyendo la palabra. Jesucristo es la verdad humanada. Y la palabra de Dios es la palabra de Cristo. La misma palabra que dijo y todo fue creado. Amén. ¿Qué dice después? Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo voy a ponerles un ejemplo. Supongamos, usted y yo somos ramas de la vid que es el Señor. Y de pronto estamos adheridos a la vid. Y decimos: ay no, Señor, estoy aburrido de estar pegado a la vid. Entonces me separo de la vid. Me voy y me doy un paseo por otros cultivos, por pedregales, por maleza. Me voy junto al camino.
¿Y qué pasa? Y esa rama termina ¿qué? Secándose. Y esperamos fruto, pero no encontramos fruto en ella. ¿Por qué? Porque nos hemos separado ¿de quién? De la vid. ¿Y quién es la vid? Jesús. Separado de Jesús no podemos dar fruto. Amén. ¿Cuál es la clave, queridos? Vivir adheridos a la vid. Vivir pegados a Cristo. Sigamos adelante. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y ¿qué? Y se seca. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, cuando usted llega a Cristo, a usted le cambia hasta la cara. Todo cambia, la apariencia, todo cambia. Es como si el Señor pusiera una gracia especial en cada uno de nosotros. ¿Cierto? Es su gracia, su favor en nosotros. Y nosotros, mientras caminemos con Él, tenemos una gracia especial. Pero ¿saben qué ocurre? Hay momentos en la vida donde tomamos malas decisiones y decidimos, aunque profesamos una fe cristiana, decidimos separarnos de Jesús. ¿Y saben qué pasa con esa gracia? La gracia de Dios no se ha acabado, pero nosotros desechamos esa gracia. ¿Y qué pasa con nuestra apariencia? ¿A usted le ha pasado que usted dice, a fulanito de tal le pasa algo? Está raro. Ya no es el mismo. Tal persona tan bonita, pero perdió su esplendor. ¿Le ha pasado o no? Puede que usted no sea el más bonito físicamente, pero cuando tenemos la gracia del Señor, Dios nos abre unas puertas que usted ni siquiera piensa que le iban a ser abiertas. ¿Por qué? Porque la clave, ¿cuál es? Él es la clave. Amén, iglesia. Dígale al que tiene a su lado, Jesucristo es la clave. Él es la llave que abre todas las puertas. Y Él dice en el libro de Apocalipsis que la puerta que Él abre nadie la puede cerrar, pero la puerta que Él cierra nadie la puede abrir. Amén. Sigamos entonces. Versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Oiga, ¿cuál es la clave, queridos? Dios nos garantiza la seguridad de obtener respuesta a nuestra oración. ¿Cuándo? Cuando lo buscamos de todo corazón, sí, pero cuando lo buscamos de todo corazón como resultado de permanecer ¿en quién? En Él. Permanecemos en Él y las cosas cambian, ¿o no? Versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Quién es glorificado cuando nuestra vida da fruto? ¿Quién es reconocido en medio de nosotros? Pero la pregunta es, cuando no damos fruto, ¿qué pasa con el Dios que profesamos? Terminamos siendo piedra de tropiezos para aquellas personas que tal vez tienen una gran necesidad de Dios, no saben cómo acercarse a Él, nos ven a nosotros porque tal vez la única Biblia a la cual ellos tienen acceso es a nuestra propia vida, pero ven nuestra vida y no ven fruto. ¿Y qué hacen? ¿Glorifican a Dios o qué hacen? Si este es el Dios que esta persona profesa y esta es su vida,
Yo no quiero seguir a ese Dios. Versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Una de las cosas que tiene que tener claro un hijo de Dios es que usted y yo somos amados por Dios. Hay personas, tal vez habrá personas a quien usted no le cae bien. Y le voy a asegurar una cosa, el diablo usted no lo quiere. Eso sí, téngalo seguro. Y habrán personas que tal vez no tienen afinidad con usted y conmigo. Pero si algo tenemos nosotros claro, es que nosotros somos amados por Dios. Y somos amados con un amor eterno que no cambia, que permanece firme, que el cielo y la tierra pasarán, pero su amor va a permanecer en nosotros, porque su amor está expresado en su palabra. Que vendrán tribulaciones, que vendrán dificultades, e inclusive en algunos momentos vamos a flaquear en nuestra fe, pero tenemos la seguridad de que su amor por nosotros permanece. Amén. Versículo siguiente. Si obedecen mis mandamientos. Pero ¿qué dice? Yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Entonces no es que el amor de Dios cambie, es que nosotros permanezcamos en su amor. Versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Obedeciendo lo que Él nos pide. ¿Dios nos deja de amar? No. Pero cuando nosotros desobedecemos, estamos rechazando su amor. Amén. El problema no es yo desobedezco y Dios no me ama. No, yo desobedezco. ¿Por qué? Porque decido rechazar el amor de Dios por mí. Si nosotros vemos las cosas de esa manera, nuestra perspectiva con respecto a Dios cambia. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del Padre que anda con el rejo buscando a ver en qué momento nosotros caemos para darnos duro. Pero nosotros deberíamos cambiar nuestra actitud por la actitud correcta. La actitud correcta es que Dios siempre me va a amar, pero yo decido caminar con Él, permanecer en su amor o simplemente rechazar su amor. Versículo siguiente. Dice, les he dicho esto, versículo 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Hay personas que dicen, sí se dio cuenta, definitivamente no hay alegría completa. Eso es mentira. Ojo, si usted basa su alegría en cuando tenga una casa voy a ser feliz, usted va a tener una casa y la casa puede ser un motivo de alegría para usted, pero la casa no le va a dar felicidad. ¿Cierto? El día que yo me case voy a ser feliz, perdóneme lo que le voy a decir, pero si usted no es feliz soltero, va a ser feliz cuando se case. Qué alegría poderse casar y poderse casar bien casado. Pero ser feliz en todos los estados de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo es el motivo de nuestra felicidad. Amén. Cuando nosotros encontramos en Dios el motivo de nuestra felicidad, las cosas nos van a venir por añadidura y simplemente van a añadir a nuestra vida y no va a determinar si eso es el motivo de mi felicidad o no. Versículo siguiente. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Sigamos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Usted y yo somos amigos de Dios cuando obedecemos lo que Dios pide de nosotros. Pero mire lo que dice el versículo 15. Ya no los llamo siervos,
porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Un siervo es aquel que obedece, pero obedece porque le toca sin tener claro su propósito. Un amigo de Dios es aquel que recibe el amor de Dios, que ve los mandamientos de Dios para bien de sí mismo y que obedece porque cree que obedeciendo esa obediencia lo lleva a encontrar su propósito en Él. Versículo siguiente. No me escogieron ustedes a mí. Ay, yo voy a la iglesia cuando yo quiera. Yo elijo a Dios cuando quiera. Pero ¿qué dice aquí? Desde luego, Dios respeta nuestro libre albedrío y nuestra voluntad con respecto al llamado de Dios a nuestra vida. Pero usted y yo hemos sido elegidos por el Señor. Hemos sido escogidos por Él. Hemos sido predestinados por Él. Amén, iglesia. No es que de pronto es como si usted cree que de pronto usted, la cigüeña lo llevaba volando y de pronto la cigüeña llegó y bostezó y se cayó del pico de la cigüeña y usted nació en Colombia porque ¡ay! No, en todo lo que ocurre hay un propósito divino del Señor. Hay un propósito eterno. Usted y yo no elegimos el lugar donde íbamos a nacer, ni quiénes iban a ser nuestros padres. Inclusive ni siquiera elegimos en qué ciudad íbamos a nacer, si íbamos a ser colombianos, chinos, indios, africanos. No lo elegimos nosotros. No elegimos el color de nuestros ojos, ni elegimos nuestra altura, ni nuestra apariencia física. ¿Quién lo designó? Dios, en su divino propósito. Amén. Diga, yo soy un elegido de Dios. Entonces cuando a alguien le diga, usted es un don nadie, usted no es un don nadie, usted es un hijo de Dios. Su vida tiene un propósito. Es amado por Él. Ha sido un escogido y un elegido por Él para sus propósitos eternos. Usted no está aquí por casualidad. Tal vez usted y yo hemos fracasado algunas veces, pero usted y yo no podemos llamarnos fracasados. No. ¿Para qué sirven los fracasos? Para aprender lecciones y no volver a cometer los mismos errores. Amén. Si nunca fracasáramos, ¿qué seríamos? Orgullosos y no necesitaríamos de Dios. Gracias al Señor por nuestros fracasos. ¿Por qué? Porque en los fracasos miramos a Dios, somos levantados, somos restituidos y podemos decir, soy amado por Dios. Amén, iglesia. Versículo siguiente. Dice, no me escogieron ustedes a mí, versículo 16, sino que yo los comisioné. Yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y vámonos por favor para Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Dice, en cambio, habla de un fruto que perdure. Hemos sido llamados, escogidos y comisionados para ir. ¿Para ir a qué? A dar fruto. ¿Qué es lo único que Dios pide de nosotros? Mire, el Señor no nos pide que nos subamos a Monserrate arrodillados con unos frijoles secos en las rodillas pegados por una cinta.
No nos pide que vayamos a Buga a pagar una promesa. Ni siquiera nos pide, gloria a Dios, si alguno tiene la posibilidad de ir a Israel o a Jerusalén, la ciudad santa, y hacer un tour. ¡Qué bendición! Como algo cultural y algo que nos puede ayudar a nuestra fe. Pero no pretende usted que ir a Jerusalén lo va a librar a usted de todas las cosas. A usted ya Cristo pagó con su sangre por su vida. Amén. Si usted va a Israel, recíbalo como un regalo del Señor. Pero usted no tiene que ir a Israel para purgar sus pecados, porque Cristo ya los purgó por usted. Pero ¿qué dice? No tenemos que hacer sacrificios, ni siquiera obras meritorias para alcanzar la salvación, porque usted y yo no somos salvos por obras, usted y yo somos salvos por fe en Jesús. La semilla ha sido sembrada en nuestro corazón. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Que finalmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sacrificios? ¿Qué tenemos que hacer? Dar fruto. No es más. ¿Y cuál es el fruto que debemos dar? Miremos el versículo 22. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, somos cristianos. Se nos ha sembrado la palabra. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que demos fruto. Van a venir situaciones en nuestra vida donde vamos a ser probados. ¿Y vamos a ser probados para qué? Para dar fruto. ¿Elegimos dar fruto que agrade a Dios? ¿O elegimos dar un fruto que perdure, que finalmente honre a Dios y pueda dar testimonio de nuestra fe? Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y oremos. Dios amado, te damos muchas gracias por esta mañana, por recordarnos por medio de tu palabra cosas que son esenciales, básicas, como es el recordar que debemos ser personas fructíferas, que podamos entender que el verdadero discípulo estará espiritualmente vivo solo cuando permanece en Cristo y recibe vida y fortaleza del Cristo vivo. Que ser cristiano no es solamente venir a una iglesia, sino que un cristiano dinámico es aquel que puede llevar fruto para el Maestro, para que Él sea glorificado en nosotros, Señor. Perdónanos, límpianos, y que el mes de abril y lo que falta de este año, nuestra vida pueda ser una vida fructífera en todos los aspectos y en nuestras relaciones interpersonales, pero que podamos entender que una vez más, que la clave es estar adherido a la vid, porque tú eres la vid verdadera, que es permaneciendo en ti que podemos dar un fruto que perdure. En Cristo Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate.
crece, sirve. Seguimos en contacto.